en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Hoy estoy seguro que el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar su autoridad. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes autoridades. Y lo que ha venido haciendo Marcos es que él ha venido mostrando la autoridad de Jesús para que tú y yo podamos confiar en Él. Para que tú y yo podamos buscar consuelo y paz en Él en medio de las tribulaciones. Yo les hago una pregunta rápida. ¿Cuántos están pasando algún tipo de tribulación? Levanten la mano. Y los que no levantaron la mano, la van a pasar. Y nosotros debemos tener una esperanza segura. Y eso es lo que Marcos va a mostrarnos el día de hoy. Y ha mostrado y va a mostrarnos más adelante. Así que lean conmigo Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Dice: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Oramos. Padre, hoy te damos muchísimas gracias, Señor. Y hoy te pedimos que tú atraigas nuestros corazones, que tú atraigas nuestras mentes, Señor. Que tú atraigas, Señor, nuestro ser, nuestra alma, al único que tiene autoridad sobre nosotros y sobre todo lo creado. Señor, hoy te pido que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que tú, Señor, puedas destruir muros que hayamos levantado. Señor, que tu palabra penetre a nuestro corazón. Que tu palabra sea de medicina para nuestros cuerpos, de salvación para nuestras almas, Señor, de esperanza para nuestras vidas agobiadas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, usa tu palabra y hoy, Señor, escuchamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Hermanos, esta enseñanza se llama la autoridad de Jesús en su enseñanza y sobre los demonios. La autoridad de Jesús en su enseñanza y sobre los demonios. Prácticamente es que Jesús, lo que Marcos nos va a dar a entender hoy y nos va a enseñar, es que Jesús está por sobre las personas. Porque nos vamos a dar cuenta que su enseñanza está por sobre la enseñanza de todas las personas. Que su enseñanza está por sobre la enseñanza de los que más tenían autoridad en aquella época. Y no solamente Jesús está sobre las personas, tiene más autoridad que cualquier persona vivida, sino que Jesús está por sobre el mundo espiritual. Jesús está por sobre los espíritus inmundos. Jesús está por sobre, tiene la autoridad sobre cualquier ente espiritual. Así que Jesús está por sobre, tiene autoridad sobre las personas, sobre el mensaje que las personas predican y tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿quién es tu autoridad? Ahí tenemos que parar un momento porque nosotros debemos
saber. Hermanos, hay situaciones o puntos en los cuales nuestra vida se enfoca y busca la autoridad para seguir. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos como autoridad a las personas. Entonces, yo vivo para agradar a las personas, todo lo que la persona quiere que yo haga, lo voy a hacer. Es decir, yo vivo para agradar a mi esposo y todo lo que él diga, a pesar de que sea antibíblico, yo lo voy a hacer. Yo estoy sujeta a la autoridad de mi esposa. Y estoy hablando de una manera, hermano y hermana que me escuchas, no yendo en contra de la palabra, sino cuando tú ves a alguien por encima de la autoridad de Jesús. Entonces las personas pueden ser tu autoridad. Hoy lo vemos en los jóvenes. Los jóvenes se visten como las personas de su alrededor, en sus contextos, se visten. Nosotros queremos alcanzar las cosas que las otras personas tienen. Esas personas rigen nuestra vida, aunque ni siquiera esas personas lo sepan. Son la autoridad para nosotros. Para otros son la experiencia o la tradición. Yo he vivido de esta manera por tanto tiempo y nadie me va a cambiar. Entonces yo soy así. Y la autoridad para nuestra vida es mi experiencia. Pero hay una autoridad que es bien dañina, bien nociva. Todas las autoridades fuera de Cristo son nocivas, pero hay una autoridad que es bien dañina y es la autoridad que nosotros ejercemos en nuestro propio corazón. Es ese propio corazón que nos dice qué hacer y nosotros le obedecemos, porque ese corazón que nosotros tenemos es nuestro amo, es nuestro Señor. Hermanos, yo quiero que tú sepas que tú no estás loco, que tú no eres esquizofrénico y que tú siempre estás escuchando tu corazón a cada rato. Es más, cuando tú estás durmiendo, tú escuchas una voz y esa es tu corazón. Ese es tu corazón hablándote. Ahora la pregunta ¿es tu corazón la autoridad de tu vida? Esas personas que dicen, pero haz lo que diga tu corazón, haz lo que siente tu corazón. Pero la Biblia te está diciendo que nuestro corazón es engañoso y perverso. Dice, no hay nadie que lo entienda en la tierra. Porque un día te dice A y el otro día te dice B. Pero hay otra autoridad sobre muchas de las personas que están aquí sentadas, incluyéndome algunas veces. La autoridad del dinero. El dinero nos rige. El dinero, mira, por causa del dinero vienen los divorcios, muchos divorcios. El dinero es capaz de cambiar nuestro estilo de vida. El dinero es capaz de cambiar nuestras emociones. Yo te voy a decir que hagas una prueba. Cuando veas el papelito blanco con un logo de aire, entrar por debajo de la puerta. Hermano, dependiendo del precio, del costo que dice ese papelito, no es por la luz, no es por la electricidad, es por cuánto te llega, que cambia tu día. Y llegas donde tus hijos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No me prendes el aire más nunca. Aquí está el ventilador. Abre las ventanas. No hace calor, es en tu mente, no hace calor. Hermanos, las personas, la experiencia, nuestros propios corazones, el dinero rige nuestra vida por completo, pero yo creo que hay una autoridad superior, mi hermano, y es Dios y su palabra. Esa autoridad está por encima de absolutamente todo. Mi hermano, todas las autoridades te van a fallar. Todas las demás autoridades te van a fallar. El dinero te va a fallar. Mira, el dinero es como una bolita de hule. Un día lo tienes y otro día viene. Un día lo tienes y otro día viene.
Los amigos son como una bola de hule. Un día tienes, otro día no. Un día tienes, otro día tú los dejas caer y otros días los recuperas. Todas esas autoridades te pueden fallar y te van a fallar. Pero la única autoridad que no te va a fallar es Jesús. Pero te hago la misma pregunta que te hice ahorita. ¿Es Jesús tu autoridad? ¿Te sometes ante Él? Hermanos, lo que ha venido Marcos haciendo desde el principio es exaltar la autoridad de Jesús. Es exaltar quién es el Rey. Es exaltar quién es Él. Es exaltar qué dice Dios de Él. Es exaltar cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Es exaltarlo. Porque mientras más Dios, Jesús, es exaltado, más confianza tú vas a tener en Él. Mientras más tú tengas a Cristo como tu autoridad, asombrado en su amor, asombrado en su justicia, asombrado en su voluntad, más tú vas a descansar en Él. Y eso es lo que Marcos ha venido haciendo. Marcos ha mostrado la autoridad de Jesús cuando, por ejemplo, es tentado con Satanás. ¿Quién venció, Satanás o Jesús? Jesús, porque Jesús tiene mayor autoridad sobre Satanás y sobre las fieras que estaban allí en el desierto. Marcos ha mostrado una mayor autoridad de Jesús cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, vengan entonces. Él estaba mostrando que el rey se había acercado con una autoridad superior a todo el mundo. Jesús sobre todas las cosas. El reino de los cielos está por encima de los reinos de la tierra. Pero no por el reino en sí, sino por el rey de ese reino. Marcos había mostrado y enseñado que Jesús tiene la autoridad de mandar a las personas que se arrepienten. Que se arrepientan y que crean. Él es el único capaz de decirle a alguien: te tienes que arrepentir. Y que esas palabras retumben en nuestros corazones. Debes creer. Y esa fe que estaba muerta enseguida empieza a palpitar. Son sus palabras, porque Él tiene autoridad sobre nosotros. Pero también Marcos, hace 2 semanas atrás, nos mostró que Él tiene autoridad cuando llama. Los 4 discípulos que se acercaron a Él no podían decirles que no. Él, cuando los llamó y les dijo: vengan conmigo, yo les haré pescadores de hombres, ellos no pudieron decir que no. Fue una gracia irresistible. Fue un llamado eficaz. Fue un llamado que no pueden decir que no. Abraham dejó a su tierra, dejó a su parentela para seguir a alguien que no conocía. Fue un llamado que retumba en nuestros corazones, que nos hace dejar cualquier cosa, mi hermano y mi hermana que me escucha. Porque es un llamado como el que nadie nos ha hecho. Mi hermano, yo llamo a Flopina, mi perrita. Yo no sé si es por la edad, pero ahora ella hace lo que le da la gana. Flopina, ven. Flopina, ven. Flopina. No hace ella hace lo que le da la gana. Llamo a mis hijas algunas veces. Martina. Valentina. Llamo a mi esposa muy pocas veces. Ella es muy pocas veces. Mi amor. Mi llamado no es eficaz, pero el llamado de Cristo, mi hermano. Cuando Cristo llama, tú no le puedes decir que no. Tú no le puedes decir que no. Y esa es la autoridad que tiene nuestro Rey. Entonces ahora Marcos nos va a mostrar una autoridad en Jesús superior a cualquier tipo de enseñanza y una autoridad en Jesús superior a cualquier tipo de espíritu inmundo. Miren cómo dice mi primer punto. Entre los versículos 21 y 22, la autoridad de Jesús en su enseñanza y sobre quién enseña esa enseñanza. Dice: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar.
Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. Qué hermoso es ver allí que los que él había llamado hace poco tiempo, hace algunos días, entraron con él. Él les había dicho, vengan, y ellos enseguida empezaron a seguirle. Entraron los que habían preferido impregnarse del polvo que sale de las sandalias de Jesús que del oro de este mundo. Entraron esos discípulos que habían dejado familia, que habían dejado las empresas, que habían dejado sus orgullos, que habían dejado sus posiciones para seguir al más grande rey y maestro. Ellos entraron a la sinagoga. ¿A dónde entraron? En Capernaum. Y miren esto que es importante. Esta aldea está dentro de Galilea. Galilea, recuerden que tenía más o menos 2.500.000 habitantes, pero es una ciudad de puerto. Y Capernaum quedaba en uno de los puertos. Lo que me llama la atención, mi hermano y mi hermana, es que Capernaum en su original significa ciudad de Nahum, y Nahum significa consuelo o compasión. Mi hermano, escúcheme bien, porque muchas veces tú y yo pensamos que nuestro Dios es ese viejito barbón que está atrás de una columna, tú sabes, como el morenito ese en el sticker, que está ahí que, ¿sí lo has visto? Que está detrás de una columna esperando que tú la embarres para ajusticiarte. Pero nuestro Señor no es ningún barbón, ni ningún policía que está allí atento a tus fallas. Él lo primero que hizo con su autoridad eterna, con su mayor autoridad, con la autoridad que le ha conferido el Padre desde los cielos, con la autoridad que tiene porque Él es Dios mismo, plenamente Dios, plenamente hombre en la tierra. Él lo primero que hizo fue mostrar consuelo, misericordia, consolación, compasión hacia el que estaba perdido. Ese es mi Dios. Él entró en la ciudad que se llama ciudad de consuelo, ciudad de compasión. ¿Para qué entró allí? Para derramar compasión y consuelo a multitudes. Para traer luz con su enseñanza a una ciudad que estaba en tinieblas. Miren cómo lo dice Mateo 4, del 13 al 16. Mateo 4, del 13 al 16. Miren esto, dice. Saliendo de Nazaret fue a vivir a Capernaum, ciudad de consolación, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Miren el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en la región de sombra y de muerte, mi hermano, tú y yo, cuando el Señor llega a nuestra ciudad, somos dignos de su consuelo. Y Él viene y dice, esa ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz porque llegó Jesucristo. Y a los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. Él quiere venir a consolar. Él quiere venir a derramar compasión y misericordia. No solamente que quiere venir, sino que ya lo hizo, yendo a la cruz del Calvario para derramar perdón sobre vidas injustas como las de nosotros. ¿Qué compasión tiene Jesús para con nosotros, mi hermano? Teniendo Él la autoridad para aniquilarnos, porque tú y yo somos culpables por nuestro pecado. Teniendo Él toda la autoridad, y escúchame bien, si nos aniquila, Él sigue siendo bueno porque está siendo justo, porque nosotros merecemos la muerte. Y si Él nos da muerte, está siendo justo, sigue siendo bueno. Pero hoy, escúcheme bien, Salmos dice que hoy su ira es retenida por su misericordia. Él entra no solamente a Capernaum, sino que entra a un sitio, a un lugar como este. Se necesitaban 10 hombres de más de 13 años para hacer una iglesia en aquel tiempo, una sinagoga. No un templo, el templo estaba allí, era uno solo, una iglesia, una sinagoga.
Era el lugar donde se reunían a adorar, a aprender de la ley, a entrenarse teológicamente y tener comunidad con otros hermanos. Y fue allí, mi hermano, donde el Señor, porque a él ya le llamaban rabí, donde el Señor entró, se puso en un estrado y comenzó a enseñar. Mi hermano, el propósito de Jesús es enseñar su palabra. Hermano, por ahí hay una enseñanza de de Sugel Michelén que se llama Cristo, el príncipe de los predicadores. Y él le pone como un entre paréntesis y dice, Cristo predica a Cristo. Cuando él estaba enseñando, él se estaba predicando a él mismo. El foco de su predicación era él. Y eso era lo que él empezó a hacer el día que él entró a esa sinagoga a demostrar su autoridad. Él, Jesús predicando a Jesús, el príncipe predicando al príncipe. Porque la misión de Jesús era la proclamación del evangelio, no entretener a los aburridos. Alguien dijo hace mucho tiempo atrás, no puede ser payaso y predicador. O eres payaso o eres predicador. Porque son las enseñanzas de la palabra del Señor las que necesitamos para vivir, mi hermano. Porque esa palabra trae al hombre enfermo y pecador a sanidad y a salvación. Es su palabra, mi hermano y mi hermana que me escucha, su palabra. Ahora la pregunta que yo te hago hoy es, ¿cómo estás tú enfrente de las enseñanzas de Jesús? Él lo primero que hizo fue enseñar. Y a nosotros lo que menos nos gusta es que nos sermoneen. Ahora no me vayas a sermonear. Este man viene a sermonearme. Pero él lo primero que hizo fue enseñar. Miren lo importante, mi hermano. Mira, hay veces que yo solamente quiero aprender sobre un tema y tomo una enseñanza en YouTube y la pongo a por 2. Y yo puedo escuchar y yo voy tomando y en una enseñanza de 50 minutos me la escucho en 25. Y el Señor confrontó mi corazón porque aunque sea por YouTube, es la enseñanza del Señor la que estoy escuchando. Y esas palabras tienen vida para mi vida. Miren cómo se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Dice, desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes le habían enseñado a Timoteo? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? La mamá y la abuela. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. Es que, pastor, yo no sé tomar decisiones. Bueno, lee la palabra. Las enseñanzas de Cristo te dan sabiduría, pero no solamente para vivir, sino que mira cómo dice, sabiduría para recibir la salvación. Mi casa está vuelta a nada, pastor. Bueno, exponte a la palabra. Lee la palabra. Y la palabra no solamente son estas 5 letras rojas que hay en cada capítulo, es todo, porque Él es el verbo. Cuando el Espíritu Santo iba a inspirar a los escritores de la Biblia, Él estaba inspirando, Él estaba suspirando, estaba botando el verbo de Dios, Cristo mismo, aquí en cada una de las hojas de la Biblia. Entonces toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Entonces toda la palabra de Dios apunta a nuestros corazones, a que nuestros corazones tengan que ver a Cristo como el único Rey, el único Salvador. Nuestro estómago tiene que tener hambre de Cristo. ¿Tú te acuerdas, o alguna vez tú has tenido el hambre que duele? Hay un hambre que duele, mi hermano. Bueno, tú y yo tenemos que tener ese tipo de hambre que duele por Cristo. Que tú digas, Señor, yo quiero más. Yo recuerdo cuando fui alcanzado por Cristo, que yo me metía hasta en las conferencias de mujeres para escuchar su palabra.
Estaba yo por allá en la esquina escuchando y yo sé que esto no es para mí, Señor, porque dicen mujeres, pero yo quiero escuchar tu palabra, tu palabra, tu palabra. Yo tengo hambre de ti, ¿tú tienes hambre de Él? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y del oír solamente de la palabra del Señor. La fe no viene por escuchar otras cosas, otros maestros. La fe viene solamente por escuchar la palabra del Señor. Es decir, la palabra del Señor es gasolina para el fuego que tu corazón necesita encender. Palabra, mi hermano. Tu palabra. No se dice qué fue lo que enseñó Jesús aquel día. No se dice. Lo único que se dice es que ellos se admiraban de la enseñanza de Jesús porque era como alguien que tenía mucha autoridad, mucha autoridad. ¿Qué significa la palabra admirar? Y yo quiero, mi hermano, hoy que tú te pongas a pensar cada vez que tú escuchas la palabra del Señor. Y miren, y yo les pido que honren a cada persona que se pone aquí al frente. ¿Por qué? Porque, y no es para halagarnos, es para que ustedes sepan, porque nosotros duramos horas, afilando bien, cortando bien la palabra de verdad para que nosotros podamos traer una palabra, su palabra a ustedes sana, totalmente sana. Es decir, nosotros tenemos que añorar, tener hambre de venir los domingos porque aquí no se habla basura. Su palabra predicada expositivamente. Y tú y yo tenemos que admirarnos, no de mí. Como alguien decía, si alguien sale, hace 200 años atrás, si alguien sale de la iglesia diciendo, qué buen predicador, fracasamos, pero si alguien sale de la iglesia diciendo, qué hermoso es el Señor de ese predicador, entonces hicimos la tarea correcta. Ellos se admiraban. ¿Sabes qué significa la palabra admirar? Rascarse la cabeza. Decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y se rascaban la cabeza. Si no tuvieras él, me estuvieras rascando la cabeza. Porque si no, en el tercer servicio van a pensar que tengo un paraguas aquí, que estoy loco. Pero ellos se hacían así, se rascaban la cabeza y decían, ¿qué es esto que estamos escuchando? Nunca lo habíamos escuchado, estamos asombrados. Porque él enseñaba no como los escribas. Los escribas, mi hermano, y miren lo hermoso de cómo el Espíritu Santo va inspirando. Los escribas eran la autoridad máxima en aquella época. Eran la élite religiosa, eran los más respetados. Sentarse a los pies de un escriba era lo máximo para los discípulos. Pero Cristo enseñaba con más autoridad que los escribas. Hermano, ¿por qué enseñaba a Cristo con más autoridad? Miren cómo dice Juan 3, del 31 al 34. Hermano, escúchame bien. Si tú necesitas consuelo, paz en tu vida, Dios ha dispuesto su hermosa palabra para que tú puedas encontrar aquí una fuente de agua que nunca se acaba. Una mesa con pan que nunca se agota. Su palabra es la gasolina que necesitamos todos los días, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque es Dios hablando de Dios. Son las palabras de Dios. Cuando Jesús hablaba de Dios porque Él era Dios. Es Dios. Juan 3, del 31 al 34 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. Mi hermano, qué lindo es esto, porque los doctores pueden decir, sí, tiene cáncer y sí, tiene 6 meses. Y no es que tú evites la ciencia, es que Dios está por encima de la ciencia. Entonces no es que tú vayas a dejar de hacer todo lo que el doctor dice que tienes que hacer, es que tú tienes una esperanza superior a las palabras del doctor. Porque Él tiene una autoridad suprema más que cualquier doctor aquí en la tierra. El que procede de arriba está por encima de todos.
El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. El Señor ha estado en el cielo y ha visto y oído cosas que nadie ha visto y oído. Y de eso él habla. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Y miren el versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿quién fue el que Dios envió? Cristo. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Las autoridades de la tierra no son superiores. No hay escriba superior. No hay una autoridad de la tierra superior a nuestro Rey y Señor y Salvador. Algunos aquí en la tierra pueden referirse a la verdad, pero Cristo es la verdad. Todas las autoridades terrenales van a errar, pero Cristo es inerrante en sus palabras. Los escribas explicaban la ley, pero Cristo es el creador de la ley. Cristo tenía la autoridad de decirle al adúltero esto, Mateo 5, 27 al 28. Ustedes han oído, no cometerás adulterio. Eso es lo que ustedes han oído. Entonces los hombres están no me voy a acostar con alguien, no me voy a acostar con alguien, no me voy a acostar. Porque para ellos ese era el adulterio. Pero cuando se para Cristo en el Sermón del Monte, Él explica el espíritu de la ley, lo que significa esas palabras detrás de las palabras. ¿Y qué dice Él? Pero yo les digo, ningún escriba podía decir eso, porque no tenía tal autoridad. Pero Cristo, quien es la ley y es el precursor de la ley, quien hace la ley, dice, pero yo les digo. ¿Qué dice? Que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La gente se maravillaba porque nunca se les había tocado la llaga y el pecado en sus corazones. Los escribas venían y se paraban y hablaban de yo no sé qué, pero Jesús llegó a apuntar al corazón. ¿Tú crees que es acostarse con la mujer solamente? No, es solamente mirar y pensar. ¿Tú crees que es solamente matar con una espada? No, es decirle idiota o estúpido a alguien. Ahí ya tú estás matando. Hermanos, te pregunto, ¿admiras las enseñanzas de Jesús? ¿Las admiras? Hermanos, te quedas boquiabierto. O lees esto como si fuera la Ilíada, como si fuera el Heraldo, o lo pasas como si fuera el Instagram. Hermanos, estas palabras tienen vida. Tienen vida. Estas palabras tienen vida. Tienen perdón, están rociadas con su sangre. Y no te acerques más nunca a esta palabra sin buscar al Señor, el Dios Todopoderoso, para asombrarte. Asómbrate cada vez que llegues a esta palabra. Que tu corazón se mueva, se conmueva cada vez que leas esta palabra, cada vez que escuches una buena enseñanza. Hermanos, y esa misma autoridad que el Señor tenía por sobre las autoridades terrenales, ahora las iba a mostrar por sobre las autoridades espirituales. Eso es poderoso. Pero todo ¿para qué? Para que tu confianza esté puesta en el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para que tu confianza solamente esté puesta en el único que tiene la autoridad suprema. Versículo 23 al 26 dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. 4 puntos importantes podemos ver aquí en estos versos. Primero,
Este hombre estaba lleno de espíritus. Escúcheme bien, dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? Este hombre estaba repleto, como dicen por ahí, cundido de espíritus. No, y no de cualquier espíritu, tenía espíritus inmundos que llevaban a este hombre a hacer cosas inmundas. Tenía espíritus que no eran santos, impuros, que llevaban a este hombre a hacer cosas impuras. Escúcheme bien familia. Un cristiano no puede ser poseído. Tu casa está llena. Es decir, en aquellas iglesias que tú ves al mismo hermano siendo liberado, tú tienes que decir, ¿este tipo qué le pasa? ¿Es cristiano o no? Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. En este caso, había alguien poseído con un espíritu inmundo. Y así como el cristiano puede ser oprimido por un espíritu inmundo que te lleva a hacer cosas inmorales, a este hombre que tenemos aquí estaba poseído por un espíritu inmundo que lo estaba llevando a hacer cosas sucias. Mi hermano, aquí quiero hacer un paréntesis bien cortico. Cuando tú estés pensando en cosas inmorales, tienes que saber que hay una guerra espiritual detrás de ti. Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con todo poder, huestes espirituales, potestades de maldad. Pero qué triste es ver la creación de Dios poseído por el enemigo, por Satanás. Qué triste es eso. Qué triste es ver, mis hermanos, la creación de Dios, el hombre haciendo cosas impuras. Eso a nosotros nos debe dar tristeza. Y como Él enseñó en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, debemos llorar cada vez que vemos un hijo de nosotros haciendo cosas impuras. O te ves a ti en el espejo haciendo cosas impuras. Porque el Señor mismo llegó a derramar consuelo y nosotros muchas veces estamos gobernados por cosas impuras, por espíritus impuros. Y debemos llegar al Señor y decir, Señor, libérame de esta opresión. En segundo lugar, el demonio sabía que Jesús tenía poder para destruirlo. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Mis hermanos, el demonio estaba perturbado porque sabía que Cristo va a triunfar. Cristo va a triunfar, mi hermano, porque donde Cristo es predicado y exaltado, los demonios tienen que huir. Aquel día se me acerca alguien y dice, pastor, ¿cuál es tu ministerio de liberación aquí en la iglesia? Y mi respuesta fue, nuestro ministerio de liberación ocurre todos los domingos a las 8 de la mañana, a las 9:40 y a las 11:30. Porque cuando la palabra es predicada correctamente, los espíritus inmundos, sin que tú te des cuenta, mi hermano, tienen que huir de este lugar. Porque Cristo está siendo exaltado. En tercer lugar, los demonios tienen mejor teología que los humanos. Saben más de Dios que nosotros. Miren, los primeros que identificaron a Cristo no fueron humanos, fueron demonios. Cuando Él ya comienza su ministerio público. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús de Nazaret. Dios, Jesús plenamente hombre. El Santo de Dios, plenamente Dios. Pero lo más triste, mira, no hay una cosa más terrible, iglesia, escúchame bien, no hay algo más terrible que la imagen que se dibuja en estas palabras. Los demonios sabían que Jesús es el Santo de Dios, pero al mismo tiempo lo odiaban y lo rechazaban. Mira, no hay algo más terrible que tú conozcas a Dios y vivas contrario a Dios. No hay algo más terrible que tú conozcas las normas de Dios, que Él las ha dispuesto por amor a tu vida y que tú corras de Dios. Somos dignos de lástima cuando hacemos eso. No hay algo más terrible que el Señor te haya perdonado y tú no puedas perdonar a las personas que tienes a tu lado.
yo sé quién tú eres, decía el demonio con alguna voz tenebrosa. Yo sé quién tú eres. Tú vienes de Nazaret, Jesús de Nazaret, humano, y tú eres el santo de Dios. Tú eres mi Dios, pero yo te rechazo conscientemente. Por eso, mi hermano, saber quién es Dios no determina tu salvación. Porque los demonios saben quién es Dios mejor que tú y que yo, porque ellos lo han visto. ¿Sabes qué determina tu salvación? Que Dios te lleve con un corazón arrepentido, humillado delante de Él, que tú puedas decir, Señor, ya estoy harto de mí mismo. Señor, estoy harto de pensar como yo pienso, estoy harto de mi necio corazón, Señor, yo te necesito a ti. Yo me arrepiento de todos mis pecados con una urgencia. Le clames al Señor diciendo eso. Los demonios no hicieron eso nunca. Por eso hay un lugar preparado para ellos. Pero tristemente hay un lugar preparado para ellos y vienen otros que son hombres y mujeres que nunca llegaron ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y humildemente le dijeron, te necesito. ¿Qué estado tan miserable es este? Saber quién es Cristo y no tener nada que ver con Él. En cuarto lugar, podemos ver la obediencia inmediata de los demonios. Miren cómo le dijo Jesús, cállate y sal de él. Jesús habla y los demonios obedecen. Esto no fue como lo veíamos en las iglesias pasadas. ¿Y tú cómo te llamas? ¿De dónde viniste? ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? No, mi hermano. Jesús no se iba a poner a hablar con los demonios, con la oscuridad. Es que los demonios no lo pueden sostener. Él lo único que tenía que decir es, cállate y sal. Cállate y sal. Cállate y sal. Y el demonio intentó hacer en el hombre el último estrago, pero se tuvo que salir de la vida de este hombre. Cállate y sal significa que este hombre pobre fue aliviado de su pobreza. Hermanos, hallemos confianza y consuelo en el Señor. Porque el Señor tiene la autoridad para decirle a nuestra vida, cállate, a las cosas que ocurren en nuestra vida, cállate y sal. Cállate y sal. El matrimonio que está a punto de divorciarte, el Señor es capaz de decir, restauren. El hijo que está lejos, el Señor es capaz de llamarlo otra vez a su presencia. Con un llamado totalmente eficaz. La mamá que no cree, el papá testarudo. El Señor puede llamar porque Él tiene palabras eternas con autoridad. ¿No te das cuenta que Él es el verbo y con ese verbo hizo los cielos y la tierra? Y esas mismas palabras fue las que Él usó cuando Él dijo, cállate y sal, la misma autoridad. Hermanos, Él tiene autoridad. Debemos llegar a Cristo. Debemos correr a Cristo, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque la oscuridad tiembla ante la autoridad de Jesús. Cuando Dios da una orden, toda la creación le obedece. Aún las cosas que más tememos se ahogan ante la autoridad de nuestro poderoso Salvador. Aún las cosas que más le tenemos miedo se ahogan ante la autoridad de nuestro poderoso Salvador. ¿Cómo no descansar en ese Rey que tiene total autoridad? Descansa en ese Rey, mi hermano. Descansa en ese Rey. Y lo último que quiero hablarles el día de hoy, nos los presentan los últimos 2 versículos de nuestro texto. Y es la fama del Salvador se extendía por todos lados. Lean conmigo, versículo 27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región
por toda la región alrededor de Galilea. Ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Mis hermanos, ellos se preguntaban, pero nosotros podemos contestarles a esos hombres si estuvieran enfrente nuestro. Yo quiero hacer un ejercicio. Si ellos vinieran aquí, los de esa sinagoga, y te preguntaban, ¿quién es ese Jesús? ¿Tú qué responderías? Digan. ¿Quién es ese Jesús, Irina? Mi Salvador, el Rey de Reyes. Otros dirían el Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad, el que es un Dios bondadoso, el que es un Dios lleno de amor. Nosotros sí lo conocemos, esos no lo conocían. Entonces nosotros, ¿cómo no nos vamos a asombrar de Él si le conocemos, mis hermanos? Si ellos se rascaban la cabeza y si su fama era extendida por personas que no lo conocían, ¿cómo nosotros no vamos a asombrarnos de Él si tenemos un poco de conocimiento, mayor conocimiento que ellos? Hemos visto, mis hermanos, que en nuestra vida el Señor nos ha liberado. Pastor, es que yo nunca he visto a un endemoniado. Te voy a regalar un espejo para que te mires en tu casa. Lo que pasa es que para algunas mujeres dicen, ay, pero qué lindo es mi demonio. Escúcheme bien, familia. Efesios capítulo 2 dice que todos los que estábamos aquí, todos, estábamos perdidos en nuestros pecados y éramos hijos de ira, complaciendo a nuestro padre, así dice, complaciendo a nuestro padre Satanás. Es decir, tú y yo, antes de que Cristo nos salvara y nos regenerara, estábamos poseídos sin que tú te hubieras dado cuenta y Él te gobernaba. Y cuando Él viene, mi hermano, con la autoridad que Él tiene, te saca de las garras de Satanás y te libera, no solamente por un momento, sino hasta la vida eterna. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Así que, mis hermanos, vamos a sorprendernos de nuestro Señor. Vamos a confiar en nuestro Salvador. Vivamos con confianza porque Él es más grande que cualquier espíritu inmundo. Vivamos con confianza porque Él es más grande que cualquier poder espiritual. Vivamos con confianza. Jesús tiene toda la autoridad, absolutamente toda la autoridad, para darnos consuelo, esperanza, para darnos confianza. Hermanos, tenemos un gran Salvador. Tenemos un gran Salvador en el cual podemos confiar plenamente. No importa la grandeza de tu dolor. Escúchame bien, no importa la grandeza de tu dolor, no hay nadie superior a Él. Jesús es sobre todo y sobre todos. Sabes que ante nuestro Señor no hay una persona que diga, mi pecado es muy grande, Señor, tú no lo puedes salvar. Como dice esa canción, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. ¿Se recuerdan de esa canción? Dice, gloria a Dios, tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas. Hemos podido tener millones de demonios en nuestra vida. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Antes de que se pongan en pie, quiero decirles esto. ¿Dónde hubo la mayor demostración de autoridad de Jesús? En la cruz del Calvario. Y fue allí, mi hermano, donde Él no solamente liberó a unos cuantos demonios, fue allí donde Él venció a la muerte. Fue allí en la cruz del Calvario donde Él venció a Satanás. Fue allí en la cruz del Calvario donde Él venció el poder de la muerte. Fue allí en la cruz del Calvario donde Él venció el poder del pecado, donde Él venció el pecado. Entonces ahora mismo solamente lo que está haciendo Marcos es dejarnos ver, es hacernos probar un poquito de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Porque ya no sería un solo endemoniado, sino que serían millones y millones de endemoniados que Él iba a salvar hasta el día de hoy. Millones.
y su fama se extendía. Su consuelo y amor se extendía, te voy a decir hasta cuándo. Hasta el 8 de septiembre del 2024. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia? Él es hermoso. Miren, un día fui a una iglesia que hizo algo que me pareció un poquito cursi. Yo no le voy a poner a hacer eso. Pero el pastor dijo, envíenle un beso a Jesús. Pero yo quiero tomar como el sentido lo que Él quiso hacer. Yo te voy a decir, admírate, enamórate. Hermanos, enamorémonos de nuestro Salvador. Él tiene toda la autoridad. Si tú vienes a mí y me dices, pastor, tengo esto, pastor, tengo lo otro, pastor, mira mi enfermedad, pastor, mira esto. Mi hermano, yo lo único que te voy a decir es que Él tiene toda la autoridad para sanar, para liberar, para consolar. Que la ciencia no tiene una autoridad superior a su autoridad, que Él es el doctor de doctores. Lucas 4 del 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos. No hay una enfermedad más profunda que Dios no pueda sanar. Si sanó nuestra ceguez espiritual, ¿cómo no va a sanar todas las cosas? Porque Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Él no es como nuestros gobernantes que te dicen algo para que votes por Él y después hacen otra cosa. Él no es como nosotros que mentimos. Él habla con autoridad y enamora tu corazón. Y con autoridad hoy te dice que Él es capaz de quebrantar cualquier corazón orgulloso que haya en este lugar para que la verdad del Evangelio penetre y traiga vida a corazones muertos. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Dejemos todas las autoridades terrenales, tu propio corazón, tu estilo de vida, el querer agradar a las personas, el querer correr por el dinero. Y acércate, mi hermano, acércate a la mayor autoridad que tú tienes en la vida, que es tu Señor y Salvador, el único que puede sanar tu enfermedad, el único que puede salvar tu alma muerta, el único que te puede hacer vivir en este mundo para santificación y no para perdición. Corre, enamórate, enamórate, enamórate de tu Salvador. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.